Hola, mi nombre es Luis Bautista y quiero compartir con ustedes algo que ha sido vital, fundamental y de gran bendición en mi vida, tanto personal como a nivel de ministerio. Y hoy quiero compartir con ustedes acerca del día de reposo o Shabbat. El día de reposo o Shabbat es un principio que beneficia a cualquier persona. Pero si usted es un ministro o líder espiritual, para usted es este mensaje. Les quiero mostrar 5 fundamentos acerca del día de reposo, pero antes de eso les quiero contar una fascinante historia de una compañía llamada Correct Craft, que se dedica a construir botes, esquíes acuáticos y otras cosas más. Pueden buscar y aprender de la historia en YouTube si así lo desean. Bueno, esta compañía es líder en la industria y construyen los mejores botes en el mercado. Y lo mejor de todo es que aman al Señor. Y no solo eso, temen al Señor. Así que durante la Segunda Guerra Mundial habían compañías que fabricaban botes para el ejército. Entonces el gobierno dijo a estas compañías que necesitaban 700 botes en 15 días. Así que le preguntaron a estas compañías, incluyendo a Correct Craft, ¿cuántos botes pueden hacer en los próximos 15 días? En ese momento hacían 30 en 15 días, o sea, 60 al mes. Y contestaron, necesitamos orar acerca de este asunto. Y no podemos decirles hasta que oremos a Dios. Obviamente, lo más correcto hacer en toda situación, ¿verdad? Así que oraron y su contestación fue, creemos que podemos hacer 10 veces lo que hacemos ahora, o sea, 300 en 15 días. Así que comenzaron a trabajar, pero cuando llegó el fin de semana, no trabajaron el domingo. Entonces el gobierno vino y les dijo, no pueden hacer esto, estamos en tiempos de guerra y solo tienen 15 días, estamos en estado de emergencia, entiendan, y no pueden tomar el domingo libre. Y ellos contestaron, sí lo haremos, porque la Biblia dice que hay que descansar un día a la semana. Nuestros empleados tendrán un día de descanso. Y el gobierno les dijo, no pueden hacer eso. Y si persisten, levantaremos cargos de traición en contra de ustedes. Los vamos a meter al bote, a la cárcel, y vamos a cerrar su empresa. Y ellos dijeron, nosotros vamos a servir a Dios y no al hombre. Y tomaremos un día libre a la semana. Así que el gobierno comenzó a molestarlos, pero Dios llegó la noticia a un general que era creyente y al enterarse del asunto les dijo, déjenlos en paz, dejen que tomen un día libre. Y esto es lo que sucedió. Terminaron los 300 botes en 11 días. Y entonces el gobierno les dijo, sabemos que solo dijeron 300, pero les quedan 4 días. Podrían hacer algunos más, los que sean, pero ¿por qué? Porque los otros fabricantes están atrasados. Yo me imagino que los de Correct Craft pensaron, los que trabajaron sin descanso no lograron su objetivo, su compromiso. Así que en los siguientes 4 días hicieron otros 100 botes. Y durante ese tiempo Dios les dio algunas máquinas, herramientas y algunas ideas que aún se emplean hoy día en la fabricación de botes. Así es Dios. Dios los bendijo porque ellos lo honraron a Él. Entonces tomaron los 400 botes y los 300 que habían hecho los otros fabricantes y los llevaron al lugar destinado para que las tropas pudieran usarlos según los necesitaran. ¿Y saben qué pasó? Los 300 botes que hicieron, los que trabajaron el domingo, o un día a la semana, el domingo, no funcionaron. Así que los únicos botes que funcionaron fueron los de Correct Craft. Cuando las tropas llegaron y necesitaban 700 botes para cruzar, solo miraron 400, pero tuvieron que meterse
en aquellos 400. ¿Y sabe qué? De alguna manera entraron y cruzaron al otro lado con éxito. Y el general Eisenhower dijo esto: fue como los peces y los panes. Fue un milagro de Dios. De alguna manera Dios bendijo y multiplicó esos botes y nuestras tropas pudieron cruzar en esos 400 botes. Así que aquí voy a empezar yo con mi primer fundamento de 5. Primer fundamento es un mandamiento. Y vamos a leer en Éxodos 20, del 8 al 11, y dice así la palabra: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda la obra, o toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en él hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bien, miró, wow, cada detalle. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criada o criado, ni el caballo, bueno, ni el camello, diría yo, o ningún extranjero que vive en tu casa puede trabajar, o cualquier extranjero que vive en tu casa tiene que descansar. Es parte de esto que les estoy mandando. Fíjense bien lo que voy a decir. Como creyentes cristianos en Cristo, deberíamos estar muy, muy agradecidos de que somos salvos por gracia y no por guardar los 10 mandamientos. Pero, pregunto yo, ¿existe algún beneficio si obedecemos los 10 mandamientos? Como también hay consecuencias si no los hacemos. Claro que hay, absolutamente. Me imagino que han escuchado decir de un deporte o equipos o de fútbol o artistas de los mejores 10. ¿Ya se fijaron que el día de reposo se encuentra en la lista de los mejores 10? Y no solo en los mejores 10, sino que está en el 4º lugar. Aún antes de honra a tu padre y a tu madre, antes de no matarás, antes de no mentir. Yo creo que así como es el número 4 en los mejores 10, también tiene el mismo orden de prioridad en el corazón de Dios. No sé si se ha fijado que los primeros 4 mandamientos se enfocan en Dios y los otros 6 se enfocan en los demás. Y por eso creo que Jesús resumió los 10 en 2. Cuando guardamos el 4º mandamiento, estamos amando a Dios hasta los 4. Y estamos honrando al prójimo cuando hacemos los otros 6. Jesús lo resumió en 2. Son algo para pensar. ¿Por qué decidí compartir este mensaje? Porque he descubierto que hay bastantes líderes espirituales que creen que de los 10 mandamientos, el 4º mandamiento, no es para hoy. O sea que están convencidos que no deben tener dioses o imágenes delante de ellos, que no deben matar, que no deben mentir, de que pueden honrar a padre y madre. Pero cuando se trata del 4º mandamiento o del día de reposo, ya no debemos guardar. Es el único mandamiento que creemos que ya no, o que ya murió y que no es para hoy, y que no lo tomamos en serio.
Yo quisiera decirle que esta es una mentira del mismo infierno. Y la verdad es que este mandamiento es para el presente, es para hoy. Es un principio bíblico y necesitamos descansar un día a la semana. ¿Se ha preguntado por qué tenemos tantas enfermedades, fatiga y tanta gente medicada? Especialmente ministros. Yo creo que es porque se está violando este gran mandamiento. Estoy seguro de que algunos de ustedes no pueden imaginarse pasar un día sin trabajar, sin revisar su correo electrónico, sin contestar el teléfono. Estos aparatos que debían de ser una bendición, los hemos convertido en algo como un ídolo porque nos obligan a estar disponibles 7 días, 24 horas. Y no estoy hablando de no usar el teléfono, por favor, no malinterprete. No estoy diciendo de no usar la computadora y otros dispositivos. No, estoy hablando de tomar el control y no permitir que los negocios, el estar ocupado, que los ministerios nos roben el día de reposo. Arrepiéntanse, o sea, cambie su manera de pensar y tómese un día de 7 para descansar. Y aquí viene mi segundo fundamento. Dios toma en serio el día de reposo. Y vamos a leer en el libro de Números, en el capítulo 15, el versículo 32 al 36. Fíjese bien, Dios toma en serio el día de reposo. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió, como Jehová mandó a Moisés. No fue algo que Moisés tomó una decisión, sino como Dios mandó a Moisés. Aquí la palabra dice que hallaron a un hombre cometiendo adulterio. No, hallaron a un hombre recogiendo leña. Eso es asombroso. ¿Es que recoger leña era malo? No. ¿Cuál era el problema? La desobediencia a una orden dada del cielo, una orden divina. Cuando Dios da una orden, también desea que la tomemos en serio. Así es, mataron al hombre por recoger leña en día de reposo. Y la orden de matarlo vino de arriba. Así pienso yo. Dios sabía que si dejaban pasar por alto aquel pequeño detalle, para nosotros era de pequeño, pero para Dios no, poco a poco se iban a ir olvidando del día de reposo, como ha sucedido hoy, y vendrían consecuencias peores a todo el pueblo, como han venido consecuencias hoy a todo el mundo. La pregunta que le haría a usted es: ¿qué tan en serio toma usted lo que Dios dice? ¿Toma usted el día de reposo en serio? No estoy compartiendo esta enseñanza para traer condenación, sino con la esperanza de que el Espíritu le revele la verdad y se arrepienta y cambie su manera de pensar y tome en serio el cuarto mandamiento. Yo creo que este hombre no tenía tanta necesidad de recoger leña. Pero así como él, hay, o habemos, me quiero incluir, personas adictas al trabajo que no pueden parar de estar ocupadas. Yo era uno de ellos.
yo hubiera sido apedreado como este hombre. ¿Por qué? Porque no sabía cómo descansar. Fui programado para trabajar y trabajar físicamente, constantemente. Yo creía que entre más trabajaba, más abundaría. Pero he aprendido y he descubierto que no es cierto. Y es lo que pasó con la compañía de Correct Craft. ¿Eh? ¿Alguna vez usted ha trabajado y simplemente porque no puede parar y después termina enfermo o en un hospital? Le cuento, un buen amigo nuestro, evangelista internacional, nos cuenta que regresaba de un viaje de Sudamérica y solo salió del túnel del avión donde están las salas de espera y se desmayó. Lo llevaron a un hospital y aunque no le encontraron ninguna enfermedad, lo único que le recetaron fue descanso. Y él nos contó que estuvo 30 días sin poder levantarse. Increíble. Dice, yo no sabía por qué, no entendía, pero aprendió, como decimos por ahí, ¿verdad? Aprendemos al golpe. Así es. ¿Será que algunas personas mueren? No todas estoy diciendo es lo mismo, pero ¿será que algunas mueren jóvenes o antes de su día como consecuencia de que simplemente nunca se detuvieron a descansar un día de 7? Dios se toma en serio el día de reposo y nosotros también deberíamos tomarlo en serio. Si es que queremos llegar más lejos y abundar más en todo lo que hacemos. Y aquí viene mi tercer fundamento. Dios hizo el día de reposo para nuestro beneficio. Así es. Es para nuestro beneficio. Y en Marcos 2:23, Jesús nos cuenta una historia. Marcos 2:23. Aconteció, bueno, ahí está la historia, pero vamos a ir hasta el 27, pero ahí está la historia que habla acerca de que los discípulos agarraron de las espigas y comieron, y los fariseos empezaron a decirle a Jesús, ¿por qué hacen esto en día de reposo? Y Jesús les contesta en el versículo 27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún. El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Jesús dice, yo no los hice a ustedes para el día de reposo, ni tampoco hice el día de reposo para convertirlo en un día religioso. Yo hice el día de reposo para que fuera beneficioso para ustedes. Lo hice para que fuera una bendición y no una carga. Y es lo que hacemos con las cosas de Dios. Las convertimos en religión. Hace algunos años mi esposa y yo estuvimos en Israel y el guía nos explicó que, y ya había escuchado yo también eso, que el día sábado tuviéramos cuidado de no usar el elevador que estaba disponible para los judíos que iban y se quedaban en los hoteles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese elevador automáticamente, fíjese bien, se detenía en cada piso sin necesidad de que alguien tocara un botón, ¿verdad? O sea, se abría en el piso 1, cerraba, esperaba que alguien saliera o entrara, llegaba es increíble. Llegaba al piso 2, se abría, esperaba que alguien subiera, si había o no gente, era automático todo. Imagínese si usted va al piso 15. Es increíble. Lo que es bueno para nosotros, simplemente porque estos no querían apretar un botón para ir al piso que decían. Así de sencillo, ¿verdad? Es increíble las cosas que nosotros hacemos. No querían violar el día de reposo por hacer. Bueno, hubo un tiempo en que los fines de semana me tocaba preparar el servicio de la iglesia y predicar.
Y aunque hubiera querido, mi día de reposo no podía ser sábado ni domingo, así que tomaba, ya fuese el martes o el miércoles, pero no podía sábado o domingo. Sería un mentiroso que yo le dijera, voy a descansar el domingo o el sábado. No, 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 no. Y si usted es ministro, quizás le sucede lo mismo. Y aún así, de vez en cuando, en mi día de reposo, me llamaban personas que querían reunirse conmigo para hablar ya fuera del ministerio o del negocio. Y normalmente la conversación iba algo así. Oye, ¿qué vas a hacer mañana? Nada, contestaba. No tengo nada en la agenda. Ah, qué bien. Entonces podemos reunirnos. No puedo. Mañana tengo planeado hacer nada. Por eso, si no vas a hacer nada, entonces reunámonos. Había que ponerme serio. No has entendido. Mañana es mi día de reposo y no voy a reunirme contigo porque es mi día de descanso y reflexión. Y es mi día con Dios. Y entonces en ese momento me contó de todos los problemas de salud que había tenido y de cuando estuve en un hospital sin que los doctores pudieran decirle qué le estaba pasando. No tenía nada. Y le dije, no estás descansando un día a la semana. Cualquier día que a usted le convenga, ya sea sábado, domingo, lunes, ¿ok? No importa el día, pero aparte un día para usted y su Padre Dios. ¿Por qué descansar un día es vital para los ministros? Fíjese bien, todos tenemos 3 tanques, por lo menos, algunos dicen 4 o quizás más, pero yo digo 3, que nos abastecen todos los días. Un tanque físico, un tanque espiritual, un tanque emocional o del alma. Y cada vez que damos, debemos también recibir. Hay un dicho que dice, no podemos dar de lo que no tienes, o no puedo dar de lo que yo no tengo. Y hubo un tiempo en que mi esposa y yo simplemente dábamos, seguíamos dando y dábamos. Y en ese momento teníamos muchas actividades, yo no sé por qué, pero teníamos muchas actividades en la iglesia y simplemente estábamos muy agotados. O sea que solo estábamos dando y dando, pero no estábamos recibiendo. Yo no sé qué estábamos dando si no estábamos recibiendo. Éramos con esas personas que nunca llenan el tanque de gasolina, ¿verdad? De gas, sino el combustible, dicen en otros países, sino que pasan de un cuarto a vacío, de un cuarto a vacío. Y hay otras personas que van de medio tanque a vacío, medio tanque vacío. Pero ¿saben qué? Yo siento que Dios no quiere que ministremos de medio tanque a vacío o de un cuarto a vacío. Él quiere, escuche bien, que ministremos de un tanque lleno, rebosando, y no esperar a que la aguja dé hasta el tope otra vez hacia abajo, ¿verdad? Yo creo seriamente eso. Yo creo que si guardamos el día de reposo es para decir, papá Dios, necesito que me llenes. Lléname, Señor. Lléname. Quiero ministrar de abundancia. Quiero ministrar de mi tanque lleno. Quiero que mi tanque esté rebosando. ¿Cómo fue que Susan y yo aprendimos a descansar? Le voy a dar un corto resumen de esta historia. Mi esposa y yo comenzamos a pastorear una iglesia y al mismo tiempo manejábamos el negocio. Mientras la iglesia crecía, el negocio también. Y esto requería mucho más de nuestro tiempo, hasta el punto que ya no podíamos o no sabíamos qué hacer. Estábamos agotados. Así que le dijimos a Dios, ¿a dónde más vamos a ir, verdad? Si seguimos así, no vamos a llegar muy lejos. Casi le decíamos como a Moisés, mejor mátame. Dios es bueno y nos escuchó. Ya como a los 8 años de haber empezado, de haber estado pastoreando, recibimos una llamada de una pareja de pastores invitándonos a un retiro. El retiro era Selah, así era el retiro, pausa. Retiro de pastores o para pastores
de descanso. Mi esposa aceptó la invitación fácilmente, pero yo en mi orgullo, yo no quería aceptar o dar mi brazo a torcer de que estaba cansado. Y le digo a mi esposa, ¿retiro de pastores o de descanso para pastores? Nunca había escuchado eso. Y toda una semana, ¿te das cuenta cuánto podemos hacer en una semana? Mm, Renegando, murmurando, pero fuimos. Llegamos al lugar, un rancho de lujo. Los pastores que nos recibieron nos trataron como jefes. Hoy somos buenos amigos con ellos también, ministramos juntos en otros países. Y nos mostraron las habitaciones de lujo, todo adentro privado para nosotros y todos los gastos pagados, comida gourmet. Yo hasta estaba pensando, aquí hay gato encerrado, no me está gustando mucho esto. Recuerdo que había juegos de todo tipo, juegos de mesa y había rompecabezas. No sé si a usted le ha pasado que un día desea armar un rompecabezas, pero su gran ocupación no lo deja. Ese día se me llegó a mí dentro de este retiro de parejas para pastores. Había varias lagunas en el lugar para ir a pescar, carritos de golf para explorar, creo que más de 100 acres de terreno. Fue muy, fue muy divertido, fue revitalizador. Para mí y mi esposa nos sentimos renovados y Dios nos reveló que podíamos hacer más y vivir más y mejor con simplemente apartar el día de reposo. Así lo hicimos. Sabíamos que estábamos desalineados con el corazón del Padre. El trabajo de ser ministro es estresante y algunos de ustedes están demasiado cansados para divertirse un día de 7 o ni siquiera se dan cuenta de que están cansados. Mi esposa y yo aprendimos a descansar y cada año regresamos a aquella propiedad que aunque no es nada barato, en realidad ahí aprendí el valor de lo que habían pagado por mi retiro o nuestro retiro de mi esposa. Pero entendemos el valor de llenar nuestros tanques. Si no hubiéramos asistido a ese retiro, yo dudo que mi esposa y yo estuviéramos hoy aquí ministrando, contando esta historia. Si Dios hizo el día de reposo para bendecirnos, sáquele provecho y en medio de tanto ajetreo, encuentre un ritmo de descanso como lo hizo nuestro Señor Jesús. Jesús nos mostró una manera de trabajar, pero también nos mostró una manera de descansar, como lo hizo su Padre, que trabajó 6 días y descansó 1. Se nos ha invitado a trabajar duro, pero también a descansar frecuentemente y a confiar que durante nuestro descanso, si hay algo que se nos resbaló, se nos deslizó de nuestras manos y que no pudimos hacer, lo volveremos a atacar de nuevo después de haber descansado. Y aquí viene el cuarto fundamento. Es un patrón a seguir o un modelo. En Éxodos, regresemos a Éxodos 20:11, en donde nos muestra lo que Dios hizo. Éxodos 20:11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí en este versículo hay algo sorprendente. Todos sabemos que el 6º día Dios cesó, o sea, paró, ya no siguió creando nada. Pero esto es lo más increíble que quizás habían visto jamás en este versículo. Dios descansó. El Todopoderoso descansó un día a la semana. ¿Por qué descansaría un día a la semana?
porque quería poner un patrón, un modelo para nosotros, o sea, un ritmo. Y yo estoy seguro que para relajarse y disfrutar también de su creación, Dios descansó para eso también. Yo conozco personas que no se paran a disfrutar lo que trabajan y siempre están pensando en hacer más y no descansan ni pueden disfrutar lo que están haciendo a través de ellos. Y esto sucede bastante más en ministros que en personas de negocio. Hay personas de negocios que se van de vacaciones constantemente. ¿Por qué? Porque eso les ayuda a ser mejores. No podemos seguir violando un mandamiento sin que haya consecuencias. Éxodos 31, versículo 14, nos muestra algo aquí. Así que guardarás el día de reposo porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará más, 6 días se trabajará más. El día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Aquí hay dos cosas que quiero resaltar. Una es las palabras de cierto morirá. ¿No fue eso lo que Dios dijo a Adán y Eva? Adán y Eva no murieron inmediatamente, pero somos testigos de que sí murieron. Si la palabra de Dios dice que si no descansamos vamos a morir, más vale que creamos. Quizás no vamos a morir inmediatamente, pero sí, sin darnos cuenta, lentamente nos vamos a desgastar más rápido de lo establecido por Dios. Y la segunda palabra aquí es celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. ¿Sabe cuánto es perpetuo? Algunos sinónimos: eterno, inmortal, para siempre. ¿Se ha puesto a pensar por qué los antepasados vivían más años que las generaciones presentes? Yo creo que vivían más relajados. Como dice en la película de Hakuna Matata, no worries, no hay preocupaciones. Relajados estos hombres, imagínense. Me pongo a pensar a veces como Matusalén, 969 años, relajado. No podemos estar en adulterio y esperar ser bendecidos por Dios. Vivir mintiendo y esperar ser bendecidos por Dios. No podemos vivir matando y esperar ser bendecidos por Dios. O codiciando y esperar ser bendecidos por Dios. De igual manera, no podemos vivir trabajando los 7 días de la semana y esperar ser bendecidos por Dios. Se dice que la salud es vida y depende bastante del descanso, yo diría. Si salud es vida, el descanso entonces nos trae vida. Piensen en esto, ¿qué le impresionaría más a Dios? Que le digamos: Señor, estamos trabajando duro 7 días a la semana. O Señor, estamos descansando un día de 7. Y aquí va el fundamento número 5. Los días de reposo que no se observan se acumulan. Si le suena un poco fuerte esto, déjeme explicar y luego usted saque su conclusión. Veamos en la Biblia, en Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 20. Y dice así: los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él, del rey de Babilonia y sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca del profeta Jeremías.
hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. 70 años fueron cumplidos. Dios había establecido algo para el pueblo de Israel acerca de la tierra, y esto era que dejaran descansar la tierra cada 7 años. Pero ellos no lo habían hecho y habían pasado una gran cantidad de tiempo sin dejar que la tierra descansara. Fíjense bien, si cada 7 años debían haber dejado descansar la tierra un año, ¿cuántos años habían pasado para que se hayan acumulado 70 años? En otras palabras, ¿por cuánto tiempo no dejaron descansar la tierra? Así de fácil, 490 años no habían dejado descansar la tierra. La otra pregunta es, si alguno de ustedes hiciese algo durante 400 años, ¿no comenzarían a pensar que ya se han salido con la suya? Yo quisiera pensar que si hago algo indebido durante 3 años, o durante 10 años, o durante 50 años, quizás ya me salí con la mía y no habrán consecuencias. Ellos hicieron esto por 490 años. Y aquí está lo sorprendente. No se salieron con la suya. Y yo entiendo la gracia. Yo entiendo perfectamente bien la gracia. Pero también entiendo las consecuencias de nuestras acciones. Hay consecuencias si usted comete adulterio, aun si es creyente. Si roba, hay consecuencias. Si mata, hay consecuencias, aun si es creyente. Si no descansa un día a la semana, habrá consecuencias. La otra cosa que impresiona aquí es que la tierra se gozó. Se gozó de haber reposado. No sabía que la tierra podía disfrutar del descanso. Esto es lo que significa, la tierra se renovó, así como mi esposa y yo en el retiro al cual fuimos invitados. Y hoy quiero invitarle a que le pidan al Espíritu Santo si necesitan hacer alguna reflexión, algún cambio en sus vidas para durar todos los días que Dios nos ha dado y para ser más abundantes en todo lo que hacemos. A manera de reflexión, quisiera preguntarle, ¿cree usted que el descanso es un mandamiento? ¿Cree usted que Dios se toma en serio sus mandamientos? ¿Cree usted que el descanso es un beneficio para usted y para mí? ¿Cree que Dios estableció este patrón para que le imitáramos a Él? ¿Cree usted que si no descansamos, estos días se acumulan? Cambie su manera de pensar y pídale al Padre que le muestre un ritmo de descanso que no sea legalista ni religioso, sino que se acomode bien a usted y que usted viva relajado y pueda ministrar de un tanque lleno a otros. Yo bendigo este mensaje para que sea bendición a su vida, a sus ministerios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.